Los menores de edad se han convertido en blanco fácil de la delincuencia organizada. Los grandes cárteles de la droga los utilizan para cometer delitos, diversos delitos. El crimen organizado recluta a menores de edad como sicarios. Un claro ejemplo fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, a manos de un adolescente de 17 años que murió abatido en el lugar. Otro caso que conmocionó a México en 2025 fue el de Derek Yair, el niño sicario de Tabasco. A sus 14 años ya sabía secuestrar y matar. Fue detenido en octubre durante un operativo de la Marina en la carretera Villahermosa a la isla. En 2023, un adolescente de 14 años apodado El Chapito fue detenido por asesinar a 8 personas en un ataque vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación en Chimalhuacán, Estado de México. En 2012, Francisco Miguel N., alias El Patojo, fue detenido en Culiacán, Sinaloa. Tenía 16 años y afirmó trabajar para los mazatlecos. En 2010, Edgar Jiménez, alias El Ponchis, confesó haber sido secuestrado a los 11 años y obligado a trabajar para el cártel del Pacífico Sur. A sus 14 años, fue detenido por haber participado en 4 decapitaciones. Este fue el primer caso de un niño sicario registrado en nuestro país. Aunque México no cuenta con cifras oficiales, la organización Reinserta estimó que entre 2018 y 2020 había 460,000 niños y adolescentes con algún rol dentro de un grupo delictivo. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Hay que revisar a fondo el tema y para esto me da mucho gusto saludar aquí en Horizonte H a Tania Ramírez. Ella es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, gracias. ¿Cómo estás? Muy buen día, Héctor. Muy bien, muchas gracias, Tania. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo en general la sociedad? En general, cuando digo sociedad, es gobierno en todos los niveles y sociedad civil, padres de familia, escuelas, para revertir estas tendencias de los niños menores de edad, niñas también, y que sean cooptados por el crimen organizado, Tania. Sí, lo dices bien, esta es una tarea de la sociedad toda y como lo hacíamos saber en nuestro comunicado, nos parece que el caso del asesinato del alcalde Carlos Manso es la radiografía de las múltiples violencias que viven niñas, niños, adolescentes, ¿no? En primer término, 2 niños huérfanos, ¿no? Que ahí también vamos a tener que pensar cómo abrazarlos como sociedad a los hijos que quedaron sin su padre después de este asesinato. Y como sociedad también estamos invisibilizando, obviando, pasando hacia un lado todas las múltiples carencias y las múltiples violencias que viven chicas y chicos que los arrojan a estar en las manos del crimen organizado y por eso hablamos de reclutamiento forzado siempre, porque incluso cuando aparentemente por pie propio estos chicos puedan acercarse a estos cárteles o grupos delictivos, delincuenciales, en realidad siempre son vulnerabilidades previas, siempre son vulneraciones a sus derechos humanos, no tener garantizada una vida digna, no tener garantizada una vida libre de violencia, las que terminan poniéndoles en las manos del crimen para cometer, bueno, pues, todo tipo de delitos, como vemos, ¿no? ¿En qué lugares de la República Mexicana se ha identificado más esta cooptación del crimen organizado a los pequeños, a los menores de edad, Tania? Sí, como bien decían, no tenemos datos oficiales, ¿no? Y es difícil, se entiende que sea difícil determinar, sobre todo ahora que el reclutamiento es reclutamiento y utilización. No es como, yo qué sé, como lo teníamos ubicado en Sierra Leona o en Colombia por experiencias más cercanas, en donde chicas y chicos eran sustraídos de sus localidades y llevados al entrenamiento, adiestramiento, etcétera. Ahora puede ser algo como revisa esta esquina, llévale esta mochila a tu padrino, estas prácticas, ¿no? Entonces, es cierto que es difícil determinar. En Redim hicimos un estudio junto con el Observatorio Nacional Ciudadano hace un par de años, en donde observábamos que entre 140,000 y 250,000 niños, niñas, adolescentes estarían en riesgo de tener este tipo de reclutamiento. Y los estados en donde había mayor incidencia, dependiendo de que se reunieran más indicadores de pobreza, violencia, cercanía del crimen organizado, presencia de esta actividad en los entornos familiares o comunitarios, eran Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato y Michoacán, por supuesto. Sí. Tania, para entender la realidad de estos niños menores de edad, y hago también la diferencia, niños y menores de edad hasta los 17 años, ¿no? Sigue siendo considerado menores o niños, Tania. Así es. Ahora, la dinámica de estos chicos y chicas cuando ya trabajan para el crimen organizado, asesinos a sueldo o asesinas a sueldo,
¿Cómo es? ¿Qué información tiene Redim sobre el tema? ¿Negocian con ellos? ¿Les obligan a hacer lo que deben de hacer? Por ejemplo, matar a alguien, un alcalde, por ejemplo, y después regresan a su casa. ¿Permanentemente están en un centro de concentración o en un lugar de concentración? ¿Cómo es esa dinámica de los chicos que ya están en el crimen organizado, Tania? Bien, la verdad es que se sabe poco, cada vez más, según los números han ido incrementando y se tiene conocimiento de más casos y de más testimonios, pero lo que sí sabemos es que generalmente estos chicos son reclutados por alguna mecánica de extorsión o de amenaza, ¿no? En casos extremos, yo recuerdo una adolescente que presenció el feminicidio de su madre, todos en el pueblo sabían quién había sido el responsable, la autoridad no actuó, y entonces ella se adhirió al grupo contrario para obtener justicia. Por eso decimos, siempre hay una cuestión o de extorsión o de violación a derechos que les hace ponerse ahí. Esta dinámica de extorsión hace que se les pueda ir utilizando de distintas formas y es tremendo, pero ahí las dinámicas propias incluso de lógicas competitivas empresariales, a veces también se replican aquí, ¿no? Por eso es curioso que incluso la palabra reclutamiento se utilice para recursos humanos y para esta práctica delictiva. Sí. Entonces se les recluta, se les va adiestrando y se va poniendo en práctica la capacidad que tienen de liderazgo, de coordinación, la capacidad de crueldad que tienen. A veces incluso son utilizados y utilizadas para reclutar a otros chicos y chicas y van, entre comillas, ascendiendo en esta actividad, en realidad descendiendo en términos de lo humano, hasta que, como decían unos chicos hace algún tiempo privados de la libertad, en esta carrera solo hay de dos vías, o la tumba o el tambo. O la tumba o el tambo. Tania, para finalizar, los menores de edad reclutados por el crimen organizado, que sí tienen familia, que sí tienen padres, papá, mamá, o uno u otro, ¿qué hay de ellos? ¿Se enteran? ¿Los dejan ahí? ¿Los dejan que sigan haciendo a lo que fueron contratados o obligados? ¿Qué hay de ese entorno, obviamente desquebrajado, si hablamos de tejido social? Es muy buena la pregunta, Héctor, porque algo que hemos detectado en la inmensa mayoría de los casos de quienes logran contar al final estas historias, había violencia en sus hogares. El padre tenía abuso de alcohol o de otras sustancias. El abandono había hecho que esa falta de abrazo y esa falta de pertenencia les hiciera también querer sentir la pertenencia en otros lugares, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que debamos criminalizar a las familias más pobres, claro, pero sí quiere decir que tenemos que voltear a ver esas causas estructurales y resolverlas. En muchísimos casos son familias en donde sí hay presencia, digámoslo así, pero el papá está en la lógica que ya decía, la mamá trabajando, la abuelita vendiendo dulces en la iglesia. O sea, si no resolvemos esa violencia y esa pobreza instaladas, chicas y chicos van a sentirse excluidos permanentemente y con el impulso de intentar conseguir otro medio de vida en donde uno se les reconozca y se les reconozca con poder. Por eso desde Redim decimos que es súper importante darle voz, darle protagonismo a chicas y chicos. Los adolescentes se miran por lo que no son y por lo que les falta en vez de por lo que sí son. Tenemos que cambiar esta mirada social, abrazarles en todo momento pese a toda dificultad para que no sea el abrazo del crimen el que termine supliendo esta carencia material y emocional. Gran frase para cerrar. Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes también por el espacio. Buen día.